entre Esmirna, Quito, y Corandeo, Villahermosa. Saludos fraternales a mis hermanos conectados en el aula, como asimismo aquellos que se están conectando a través de Facebook. A todos, saludos fraternales y sean bienvenidos en estos estudios que estamos realizando. Insistimos en orar. Insistimos en invitar, convocarles a las oraciones por enfermos y por la obra. Debemos orar por las calumnias que se levantan y las difamaciones contra los obreros y aquellos que están en la obra, por parte de aquellos que son adversarios de la fe. Oremos por ello. Debemos seguir orando en especial por el presbítero Amado Hernández de Villahermosa, quien está internado preparándose con las pruebas médicas para su cirugía. Sigamos orando por él, que pronto el Señor nos lo conceda restablecido. Pongo también a consideración de ustedes el orar por la mamá del presbítero Magdiel León, Lora León. Oremos. Vamos a seguir orando por la obra en Querétaro bajo el cuidado del consistorio de Corandeo. Vamos a seguir orando por Esmirna, Mar de la Plata en Argentina, liderada por el obrero Gabriel Burgueño, obra que también está bajo la supervisión de la denominación que lidera también Corandeo y Esmirna. Vamos a orar por un posible viaje de bautismos y confirmación de la obra en el momento apropiado que Dios, en su infinita bondad y en sus propósitos, nos ayude a discernir. Vamos a orar por la hermana Marta, su hijo Enrico, quienes también llevan obra, iglesia local, en casa, por su crecimiento. Vamos a orar por Esmirna, Quito y su ministerio del aula, por las pruebas que también pasamos aquí. Vamos a seguir orando por el pastor Guido y su ministerio y su obra y la conclusión de su preparación. Oremos los hermanos unos por otros. Buenas noches, Eduard. Buenas noches, Pastor José Luis. También están puestos en la lista de oración Pastor José Luis y su ministerio, el hermano Eduard. Oremos unos por otros. Hoy, mis hermanos, por motivos ajenos a la voluntad de los hermanos, el pastor Román y el presbítero Magdiel, por cuestiones de conexión, no van a poder estar presentes. Por lo tanto, la primera parte de la propuesta que había para hoy, que era un memorándum al viaje que se hizo a México con temas de testimonio reformado ortodoxo presbiteriano, va a ser más reducido porque la parte de la participación, la colaboración de ellos no va a ser posible, no van a estar presentes, y yo me voy a limitar a hacerlo todo bastante resumido. Buenas noches, mi hermana Marta. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a dividir, pues, la clase en estos tres elementos. Un memorándum del viaje a México con testimonio reformado ortodoxo presbiteriano. La segunda parte, la clase propiamente, escatología, el Apocalipsis. Continuamos, pero hoy bajo el tema moviéndose entre los candeleros.
un comentario que abarca los capítulos del 1 al 3 de Apocalipsis. Y como dogmática patrística, el tema: ¿pertenece mi denominación o mi iglesia a la católica, en el sentido de universal? ¿Está en la comunión de los santos? Bueno, yo creo que no alcanzaremos al desarrollo de las 3 fases de la clase de hoy. Pero la primera y la segunda, sí, vamos a ir adelante con ello. Quedará pendiente para el próximo jueves, la última clase que empezaríamos con ello. Yo quisiera, pues, resaltar, como he propuesto, de una forma sencilla, muy sintética, como un memorial, un recordar, un testificar acerca de un viaje que ya forma parte de nuestra historia, un viaje que con toda sinceridad testifico de ser bendecido, de haber sido bendecido. Gracias, mis hermanos, por vuestras oraciones. Gracias, Aula, por vuestras oraciones y vuestro apoyo. Una semana conmemorativa con temáticas seleccionadas y culto solemne con bautismo, ordenación al ministerio, pastoral, admisión de membresía, formalización y constitución oficial del consistorio con orden presbiterial y diaconal, todo además con el estupendo acto de participación del coro de Coram Deo, dirigido por nuestro amado pastor, el hermano Román. Así, a título testimonio, mis hermanos, les testifico el haber experimentado presencialmente lo que es el orden. Buen orden, amor fraterno, sincero, espontáneo y franco, respeto y reverencia. Mis hermanos, Coram Deo, la congregación, los hermanos y las hermanas, todos, se nos manifestó rica en dones, muy rica en dones y bendecida de la gracia del Señor. Y así doy testimonio, como apoyándome en la tercera de Juan, el mismo testimonio que se da en tercera de Juan es el que doy también acerca de mi estancia y días pasados con los hermanos en Coram Deo. Yo lo resumiría de esta manera. Amado, lo diría en plural, amados, fielmente hacéis todo lo que hacéis para los hermanos y los extranjeros, los cuales han dado testimonio de vuestro amor en presencia de la Iglesia. Yo lo estoy dando en presencia del aula. A los cuales, si ayudareis como conviene, según Dios, haréis bien. Porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores con la verdad. Mis hermanos, este ha sido el gran testimonio que he experimentado, que he vivido entre mis hermanos, hermanos vuestros también, de la congregación en Villahermosa, Coram Deo. Todos, amor fraterno, ejemplo y dones. Y es así, mis hermanos, que todos ustedes, los estudiantes del aula, con toda intención se ha colgado, no solamente por exponer, por presentar videos, imágenes, sino con una intención,
Los estudiantes del aula tienen, por medio de los videos y los artículos de los temas, un testimonio vivo. La fe y la doctrina en la práctica eclesial, congregacional y en la comunión de los santos. A través de esos videos, ustedes ven esto en su realización, lo ven. Es el testimonio vivo del caminar y del sentir congregacional como cristianos, como reformados, como ortodoxos, presbiterianos. Y ahí, mis hermanos, usen de esos videos para repasar temas doctrinales como el bautismo infantil y su fundamento. Ahí lo ven realizándose en una liturgia. La liturgia que yo seguí en este caso, en acuerdo y en solicitud del propio pastor Román y el consistorio, seguí la liturgia, todo decentemente, con orden, que desde años ya recibí, que procede de la Iglesia calvinista holandesa. Es una liturgia practicada en la Iglesia reformada en Centro Europa, propiamente calvinista. Esa es la liturgia. Y habrán observado que en el acto del bautismo se hace una lectura litúrgica, donde allí se presentan argumentos y testimonio del por qué se está bautizando. Ahí tienen, mis hermanos, para estudiar y comprobar el bautismo infantil y su fundamento. También habrán observado la ordenación al ministerio pastoral, presbiterial. También va acompañada de una lectura de liturgia. Son los argumentos lo que justifican teológicamente, eclesialmente y litúrgicamente aquel acto, la ordenación. Que la ordenación se puede hacer sin cuello clerical, que se hace con toga, que se hace en traje y corbata, eso no queda determinado ni especificado por la liturgia presbiteriana. Lo que importa es la doctrina, la motivación, el acto dentro del orden presbiteriano. También habrán podido verán a través de esos audios el sacramento de la Cena del Señor. De ahí el ministro oficiante, que en este caso era un servidor de ustedes, no usé, cierren micros, por favor, no se usó una liturgia, sino directamente se usó de la lectura, se usó de la tradición textual bíblica, el orden paulino, en la presentación de la Cena del Señor. Todo ello se lo estudian y lo repasan, mis hermanos, no meramente por contemplación gozosa de comunión y de identificación, sino ya con ojos de estudio, estudiando. Somos presbiterianos, ¿en qué justificamos todo nuestro acto litúrgico y el orden en que estamos? Y allí lo van viendo, el acto litúrgico y la doctrina que se está sosteniendo en ello, que se diferencia totalmente, distintivamente diferenciado de los actos del romanismo y su doctrina, del episcopalismo y sobre todo del anabaptismo. Mis hermanos, no sé, nuestros hermanos no han podido participar, he dicho, por
motivos fuera ajenos a su voluntad por cuestiones de conexión, donde el pastor Román y el presbítero Magdiel hubieran testificado, hablado, expresado sus pensamientos, su testimonio acerca del concepto de coram Deo y de remanente fiel. Mis hermanos, buenas noches, pastor. Buenas noches, ya se recuperó, Bueno, le damos la el servicio a nuestro hermano ordenado y precisamente estaba casi ocupando su lugar. No. Así que no, pronto, buen resumen, buena síntesis. Pronto le cedo la palabra, mi estimado pastor. Adelante. Quisiera resaltar, como decía, el testimonio nuclear de esta semana. El testimonio nuclear de toda la actividad por recomendación del consistorio reunido con el pastor Román, que propusieron los temas apropiados. Todo el testimonio, yo quisiera resaltar, nuclear de esa semana, tiene dos pilares y se enuncia como coram Deo. ¿Qué es? ¿Qué significa? Y una atención especial, remanente fiel. Así pues, en principio, le podemos ceder, si no le ponemos en ningún compromiso, al pastor Román, para que él nos testifique. Le damos la bienvenida al aula como ministro ordenado. Nos congratulamos con usted, mi hermano, el aula. Hemos orado todo este tiempo y al fin se hizo una realidad en los planes de Dios y en nuestras vidas. Amén. Así que, estimado pastor, le cedemos la palabra. Coram Deo. Amén. Bueno, pues no escuché todo el informe que el pastor compartió con el grupo, pero sin duda que es información bien apegada a las experiencias que pudimos vivir durante esa semana de festejos, porque fue una semana de conferencias con el pastor Armando, en donde la iglesia pues refrescó también su visión y su llamado, ¿no? de ser remanente. Creo que dentro de los temas, de los muchos temas que se compartió, el primero con el que abrió el pastor fue un tema bastante confrontativo también, en el sentido de que cada creyente y la iglesia examina su llamado, que no se trata de nosotros llamarnos remanentes, sino que sobre todo el Señor nos dé esa aprobación y nos haya hecho ese llamado. Y yo creo que el domingo, que fue la actividad ya de aniversario, donde hubieron varios actos litúrgicos, pues fue confirmado y respaldado, ¿no? Ese llamado de la iglesia coram Deo, como también de muchas otras iglesias y misiones que se van levantando, de ser remanente en medio del tiempo que nos toca vivir, un tiempo de apostasía aún en las iglesias que una vez abrazaron la fe reformada, y podemos ir constatando de cómo poco a poco se va dando un deslizamiento de esa herencia que nosotros recibimos y que finalmente es lo que a nosotros nos da identidad también como iglesia. El lunes fue el tema que compartió el pastor acerca de las implicaciones de llamarnos coram Deo. Estamos firmemente convencidos de que al pensar en ese nombre para la iglesia local, sin duda que nos lleva a implicaciones muy profundas de lo que significa coram Deo. No sé cuántos de los que están participando en esta aula conocen el significado, el trasfondo teológico de lo que implica el nombre, pero en definitiva, no solo la iglesia coram Deo vive y experimenta el significado bíblico y teológico de este concepto,
sino de pues todo creyente que sabe que ha recibido un llamado de parte del Señor a vivir en santidad, debe de estar plenamente consciente de que toda su vida está bajo el escrutinio del Señor, está viviendo siempre en la presencia del Señor. Entonces, alguna información no relevante de el significado de nuestro nombre, de lo que es la denominación. La denominación, ciertamente nosotros nos inspiramos en ese trabajo que llevaron a cabo Machen, también Warfield, que fue uno de los que estuvo apoyando ese trabajo de Machen hace casi un siglo, en donde se dio la batalla por la teología reformada contra una nueva teología que estaba surgiendo, que era la teología liberal, y que se estaba enseñando en la universidad principal de la Iglesia Presbiteriana en los Estados Unidos, del cual este pastor, doctor ortodoxo, John Gresham Machen, pues se puso en la brecha para denunciar todas esas herejías que se estaban enseñando, y como resultado de ello, pues ellos tuvieron que salir de la Iglesia Presbiteriana, que se conoce hoy como PECUSA, junto con varios pastores, salieron con los brazos cruzados. Perdieron privilegios y derechos como pastores dentro del seno de la PECUSA, lo que los llevó a ellos fundar una nueva denominación en los Estados Unidos, como es la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa de Norteamérica, y en donde también tiempos después fundan el seminario Westminster, que es el seminario pues más conservador ahora en los Estados Unidos. Ha tenido también sus luchas, sus batallas, pero se han mantenido en esa línea, ¿no? Cuando fue fundado el seminario. Bueno, nosotros estudiamos el libro del doctor Machen, Cristianismo, Liberalismo, y comparamos la situación que se vivió hace casi un siglo y a lo que viven muchas iglesias hoy en día, y al menos en lo que tiene que ver con la experiencia de la iglesia Coram Deo, pues pudimos constatar, ¿no?, como muchas de las advertencias de Machen se están viviendo hoy en día en el contexto de las iglesias, pues que una vez abrazaron la fe reformada, pero se han ido en pos, ¿no?, de otras corrientes, pues de teología liberal. Allí nos inspiramos, y entonces nosotros, por la gracia de Dios, aquí en México fundamos esta denominación Iglesia Reformada Ortodoxa Presbiteriana. Esa es nuestra denominación. No es una denominación nacionalista, es decir, si hay algún remanente, alguna iglesia en otros países, en otras latitudes de nuestro continente y del mundo, y quieren ellos adoptar nuestra denominación, serán bienvenidos, siempre y cuando no se observen los principios que nos comprometen en ese sentido de pertenecer a la denominación. Evidencia de ello es que en la visita del pastor Armando Ulises tuvimos una reunión con él, y en donde él externó su deseo, ¿no?, de pertenecer a la denominación, y en donde el cuerpo de ancianos, junto con un servidor, pues nos congratulamos con esa disposición del pastor, y casi que en ipso facto se dio la bienvenida al pastor para pertenecer a la denominación, y Dios va haciendo la obra de que en un tiempo no muy lejano podamos tener lo que Calvino tuvo en Ginebra, se lo he compartido al pastor Armando, una compañía de pastores, aparte de los cuerpos eclesiásticos que son conocidos en el sistema, en el orden presbiteriano. Nosotros poder tener también una compañía de pastores con el propósito de apoyarnos, de ayudarnos, de compartir experiencias, como también necesidades y problemáticas que es propio, ¿no?, del ministerio también. Nuestro nombre como iglesia local, como ya lo comentó el pastor, es Coram Deo. ¿Qué significa Coram Deo?
Coram Deo significa vivir en la presencia de Dios. Y lo hemos sintetizado también partiendo, ¿no?, en este sentido, de un artículo que escribió el doctor Sproul precisamente acerca de este significado tan hermoso, tan maravilloso, pero también de mucho compromiso, el de Coram Deo, y lo hemos sintetizado, ¿no? ¿Qué es Coram Deo? Vivir en la presencia de Dios, vivir bajo la autoridad de Dios, vivir para la gloria de Dios. Y Coram Deo en ese sentido está en ese trabajo, en esa dirección de hacer conciencia, que no podemos llevar una vida cristiana fragmentada, dualista, como se ha entendido por muchos años, vida cristiana y vida secular. Toda nuestra vida debe de estar sometida al señorío de Jesucristo y debe de ser para la gloria del Señor. Y entonces, igual hemos dicho que este nombre no es un nombre, ¿cómo les diré?, con derechos reservados para la iglesia local, sino que aquellas iglesias, aquellos remanentes que deseen también llamarse así, nosotros no tenemos ninguna objeción en ese sentido. Prueba de ello es que tenemos una misión en Querétaro, en donde los hermanos tomaron la decisión también de pertenecer a la denominación y llamarse Coram Deo de Querétaro. Así que damos gracias al Señor porque durante el peregrinar de un año, pues el Señor está obrando, el Señor es quien está pues abriendo las puertas y levantando remanentes y que se identifican con nosotros en ese sentido, se identifican con lo que nosotros estamos promoviendo, estamos enseñando, que es regresar a las raíces. Lo que Calvino habló, ¿no? Ad fontes, volver a las fuentes. Y cuando hablamos de volver a las fuentes, no es solamente volver a nuestra herencia que recibimos en el siglo XVI, sino ir más atrás, regresar a la herencia apostólica, a la herencia postapostólica, a la herencia patrística, de tal manera que, como también lo anunciamos en el culto de aniversario, como iglesia nosotros podamos también ir recuperando lo que por tradición nos pertenece y sin embargo se lo ha apropiado la Iglesia Católica Romana y nosotros pues sin mayor oposición pues se los dejamos y nos quedamos prácticamente casi que con poco en lo que tiene que ver con la riqueza doctrinal y litúrgica. ¿Por qué comento esto? ¿No? Porque aquí en México, aquí está el pastor José Luis, que también es mexicano y paisano, sabe que, por ejemplo, la cuestión de la vestimenta del pastor, el usar una camisa cuello clerical, aquí en México no es, no, pues los pastores no los adoptan. ¿Y por qué no los adoptan? Porque tienen miedo de que eso los relacionen con el catolicismo. Pero es por desconocimiento, ya que el cuello clerical es eminentemente presbiteriano. Los católicos lo tomaron, es otra cosa, pero es nuestra. Y es una de las cosas, como por dar un ejemplo de qué es lo que nosotros queremos rescatar. Tanto esa cuestión que quizás algunos dirán no es muy relevante, pero en verdad que siendo una herencia del presbiterianismo, también contribuye a fortalecer nuestra identidad en ese sentido. Otros aspectos que mencioné en el orden de culto del aniversario, también considerar en el orden de culto el sursum corda. ¿La Iglesia Católica Romana lo practica? Sí, lo practica. El significado que le dan no es el mismo y el mismo significado que se le dio en los primeros siglos del cristianismo, que le dio Juan Calvino también en la liturgia en Ginebra. Entonces, nosotros estamos en esa posición de recuperar lo que por tradición apostólica, posapostólica, patrística y reformada nos pertenece. Y con la gracia del Señor, yo creo que esto lo vamos logrando. No ha sido fácil, siempre hay resistencia,
siempre hay en ese sentido también señalamientos que lo hacen por ignorancia más que nada, ¿no? Pero nosotros estamos persuadidos con las palabras que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que buscamos? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? Si buscamos agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Cristo. Y nosotros estamos en esa dirección y persuadidos de agradar al Señor en todo cuanto estamos haciendo, teniendo ese sumo cuidado que todo esté respaldado por las Escrituras también. Así que, hermanos, ese es el significado de nuestro nombre, Coram Deo, vivir toda nuestra vida en la presencia de Dios. Y es el deseo de la Iglesia Reformada Ortodoxa Presbiteriana Coram Deo, que todos los que participamos en el aula también estemos plenamente convencidos de ello, que vivimos en la presencia de Dios. Tenemos que someternos toda nuestra vida al señorío de Jesucristo y hacer todo para la gloria de Dios. Es todo. Amén. Bien, por parte de Esmirna, pues esa era la experiencia, pero no nos llamábamos Coram Deo y todavía no estábamos integrados en una denominación, porque veíamos esto, la extensión del liberalismo mezclado con los posicionamientos ideológico-políticos influyendo en el magisterio de la Iglesia, etcétera, etcétera, y nos veíamos forzados a vivir como un remanente, muy remanente. Sí. Hasta que el Señor en su bondad nos concedió la identificación que además vino natural con el pastor Román y el consejo en Villahermosa de Coram Deo, que culminó, se hizo visible, oficial, lo que ya existía, en realidad ya existía. Por eso hemos trabajado juntos en compañerismo aquí en el aula. Como recomendación, pues, a todos estos videos que se han colgado, es para que ustedes comprueben en la práctica cómo se realizó en la comunión congregacional todos esos actos, esa liturgia propiamente presbiteriana y en la línea de la ortodoxia histórica. Y le acompaña a todo esto una documentación que el pastor Román ha cedido y que creo que puede estar disponible de todos, para todos. Capacitación para las iglesias reformadas conociendo el orden presbiteriano. Está a disposición, ¿verdad, pastor? También de cualquier estudiante. Capacitación, conociendo el orden presbiteriano. Una liturgia que ya dije tiene sus orígenes en la iglesia holandesa, calvinista de Holanda, decentemente con orden. También está a disposición de ustedes, especialmente para pastores y obreros que se están capacitando en el aula. Aquí tienen una liturgia que abarca el bautismo, la cena del Señor, la ordenación, también abarca no solo el bautismo de niños, también abarca la excomunión, también la confirmación en la fe. Y todo esto le conviene porque además ven ahí los elementos teológicos, doctrinales, en los que se fundamenta el acto litúrgico. Después, en especial para los que están ministrando y están formando, también para equipo congregacional, para ancianos gobernantes, diáconos, también tienen manual de capacitación, ancianos gobernantes y diáconos. Esto lo edita la editorial Clear. También les puede dar toda la información que sea precisa el pastor Román. Y un último material que también lo compartimos con los hermanos de Querétaro es precisamente Adorando conforme a lo ordenado, y es una síntesis
Es una síntesis del principio regulador de adoración, que también es eminentemente reformado, pero poca divulgación ha tenido en el seno de las iglesias presbiterianas y reformadas. Muy recomendable, precisamente, mis hermanos, especialmente los que se van a preparar para en el segundo curso, al segundo nivel, para ya prepararse directamente para el ministerio. Adelante, antes de pasar ya a la segunda fase de la clase de hoy, si hay preguntas, consultas, si hay que dar alguna aclaración, mis hermanos, estamos a su disposición. Tienen la palabra. También tenemos aquí conectados al anciano de la iglesia, anciano gobernante de la iglesia, Magdiel Lora, y el diácono de la iglesia, Irán Magaña Segura, si ellos quisieran aportar algo también en relación a la experiencia que tuvimos como Coram Deo con la presencia del pastor Armando. Adelante. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, presbítero Magdiel. Buenas noches, hermano diácono Irán. Buenas noches. Bienvenidos entre nosotros. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues quería yo hablar algo, pero ya Román dijo todo. Sí, abarcó gran parte de lo que tenía yo. Nunca anoto, pero bueno, creo que me copió. Pues fue muy grata primeramente la estancia del pastor con nosotros, porque sabemos que el Señor en su misericordia prepara hombres para que el remanente sea alimentado. Y entender que es remanente es saludable, porque muchas veces nada más lo repetimos o lo rezamos como el Padre Nuestro sin un entendimiento profundo. Pero entender que el ser parte del remanente es importante, identificarse y saber que sí pertenecemos al remanente. La pregunta que dio al clavo y que deja que pensar, una pregunta que hizo el pastor: ¿eres parte del remanente? Entonces, hermanos, en esa pregunta es bueno analizarla. Somos parte del remanente. Entre otros temas que el pastor hizo, que están en la red, pues yo no tengo más nada que decirle, pues ya el pastor Román dijo lo que tenía que decir, lo que tenía que decir yo. Bueno, nos da gusto también que los hermanos que están en la red, el único que veo aquí que está de la Iglesia Nacional de aquí de Presbiteriana de México es el pastor José Luis, pero también bienvenido a la aula, y no queremos que se vaya a sentir mal porque no somos presbiterianos, hermanos. Primeramente somos presbiterianos y somos reformados, y nos es grata también su participación en la aula. Bueno, Irán, ¿estás por ahí? Sí, damos gracias al Señor. No sé si me escuchan a ustedes. Perfectamente. Ok, hermanos, damos gracias al Señor porque nos permitió al pastor Armando estar entre nosotros. Fue de gran bendición. Y un abrazo a todos, un saludo fraternal a todos. Poco a poco iré participando aquí con ustedes. Bienvenido, mi hermano. Así es, hermano. Pues que bien, si había alguna pregunta, parece que decía el pastor Armando, ¿no? Yo creo que, bueno, antes de ceder ese tiempo, el día de ayer también el hermano Gabriel Borgueño escribió por inbox y también le contesté allí. Aquí lo veo también conectado. Como denominación y como iglesia local Coram Deo, junto con la iglesia Esmirna, estamos también muy interesados en el trabajo que el hermano está realizando allá en Mar de Plata, del cual
pues patentizamos nuestro apoyo en todos los aspectos que se pueda y hasta donde la iglesia también tenga esa capacidad, el Señor le dé esa capacidad, pues estamos, ¿no?, en esa disposición de apoyar al hermano. Y como ya en plática con el pastor Armando, oramos también por esa preparación que el hermano está teniendo y en donde pues próximamente, no sabemos todavía, pero está también en camino su ordenación, ¿no? Tan pronto concluya ese periodo de formación teológica. Pero yo creo que en tanto llega ese tiempo, es importante que el hermano Gabriel sepa que no está solo allá. Primeramente el Señor está con él, pero también quienes nos hemos ido identificando, como ya el hermano Magdiel ha reiterado, como remanente, también cuenta con nuestro apoyo. No omito también para el hermano Guido, que observo que también está trabajando allá en la iglesia, allá en Chile, también nuestro apoyo. Y como dijo el hermano Magdiel, aún para el pastor José Luis también, cuando haya alguna necesidad, ¿no?, de externar algún apoyo, inclusive aquí en el aula, pues yo creo que ya eso se está manifestando de ser abiertos en ese sentido. Queremos que lo que a nosotros nos ha motivado, nos ha llevado a este compromiso con el Señor, también otras iglesias, otros grupos de creyentes, otros remanentes, también en ese sentido puedan ser partícipes. Y la Iglesia Reformada Ortodoxa Presbiteriana, Coram Deo y Esmirna, estamos, como decía el pastor hace rato, allí también por inbox, codo a codo, hombro a hombro, para ayudar. Así es. Amén, mis hermanos. Bien, sin más preámbulos, recordando que todo queda grabado, por lo tanto podremos repasar. Yo lo hago, mis hermanos, aunque no se lo crean, yo lo hago, oigo todas las clases y va bien, así los apuntes son más precisos. Hoy solo vamos a poder dar esta clase, la de escatología. Estamos en el Apocalipsis y el tema que está propuesto a la consideración y meditación de todos va bajo este título: moviéndose entre los candelabros. Moviéndose entre los candelabros, y se basa en un comentario, nos introducimos en un comentario a los libros, a los capítulos 1 al 3 del Apocalipsis. 1 al 3. Voy a rogar la lectura devocional con la cual siempre iniciamos las clases, que está en Daniel capítulo 9, la cual paso al pastor Guido. Adelante, pastor Guido, ¿puede hacer la lectura? Daniel, amén, capítulo 9, versículos del 1 al 23, ¿no? Así es, del 1 al 23. Adelante, pastor. Hacemos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado
hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amén. Amén. Las bendiciones que encontrarán mis hermanos
en lecturas de oraciones completas, registradas, especialmente en el Nuevo Testamento. Tenemos la oración de Esdras, la oración de Nehemías, la oración de Salomón y en este caso la oración del profeta Daniel. Estudiando escatología, les recomiendo, las lean y quiera el Señor impregnarnos siempre de ese espíritu que vemos cómo se acercaron con esta preocupación, con esta carga de ver los juicios de Dios, reconocer el pecado, identificarse con su gente y esperando que el Señor cumpliera su palabra. Les recomiendo. De esta lectura quisiera que resaltaran, aparte de la actitud, para adentrarnos en el tema de hoy del Apocalipsis, dice en el versículo 22, e hízome entender, y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora has salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos, o varón muy amado. Entiende pues la palabra y entiende la visión. Voy a rogar a la hermana Marta si nos quiere dirigir en oración antes de iniciar la exposición, mi hermana. Amén, hermanos. Oremos. Señor y Dios, en esta noche, una vez más, por tu gracia y tu misericordia, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que el único Dios, el verdadero Dios, el Dios soberano, eterno, está en el trono, Señor, y por medio de los méritos que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, nos podemos acercar a ti, Señor. Venimos, Señor, primero con humildad delante de ti, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo nuestra dependencia de ti en todo sentido, Señor. Y oramos, Señor, en esta noche nos ponemos de acuerdo para que esta tu palabra que es expuesta por este medio, por bendición tuya, Señor, pueda ser, Señor, en nosotros el determinar nuestra vida para seguir adelante y que esta palabra corra y sea glorificada. Bendice a mi hermano, Señor, en todo momento, dale sabiduría, Señor, gracia delante de ti, a mis hermanos, Señor, a cada uno, Padre, y que podamos, Señor, salir hoy de aquí también dispuestos a poner por obra tu palabra y dispuestos, Señor, a honrar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Mis hermanos, ya tenemos bien fundamentados los principios básicos que nos han de llevar a una correcta interpretación al Apocalipsis. Y entre ellos nos quedó claro también que no a todos les es dado conocer los misterios del reino de los cielos. Que esto es dado a los discípulos, a los hijos del reino, aquellos que muestran por su carácter, su vida, su actitud, las características dadas por el Mesías en su Sermón del Monte, los principios del reino teocrático, la constitución del reino del Mesías o el reino mesiánico. Allí están las características de los hijos del reino. Hermanos, el conocimiento salvador, y voy a subrayar esto, estamos estudiando escatología. Bien, pues el conocimiento salvador y santificador acerca de los misterios del reino de Dios está prometido a los elegidos, a la iglesia, a aquellos que tienen oídos para oír.
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, hermana, ¿te atrae el estudio de la escatología? ¿Te sientes llamado o llamada a entrar en el conocimiento del Apocalipsis? ¿No deseas conocer el plan revelado de Dios en cuanto al fin de la historia, de la humanidad, del destino eterno y definitivo de tu vida, de nuestra vida y de nuestra comunidad o congregación? Pues, hermanos, tengamos en cuenta, así como conocer y obedecer la ley de Dios y su evangelio nos lleva a santificación, y vamos a subrayar esto, conocer y obedecer la ley de Dios y el evangelio nos lleva a santificación. Así como la ley nos lleva a descubrir y conocer nuestro pecado y al acercarnos con fe a la cruz y recibir su sangre expiatoria, alcanzar la justificación y la paz con Dios, el Apocalipsis, mis hermanos, mis hermanas, la revelación de Dios nos muestra el juicio y terrible castigo final, y por ende nos llevará a arrepentimiento, al abandono del pecado y a huir de esa ira venidera, recibiendo su gracia perdonadora concedida en el Cordero inmolado desde antes de los siglos. A esto nos lleva el Apocalipsis, participando en la comunión del Espíritu Santo y en la fe. Si te es indiferente estudiar y conocer la escatología, el Apocalipsis, hermano, hermana, algo anda mal en ti. No tienes hambre y sed de justicia, por lo tanto, careces de una de las evidencias de los hijos del reino. Y precisamente en el Apocalipsis vemos la justicia de Dios. Y peor aún, si el estudio del Apocalipsis es para ti tan solo un entretenimiento curioso que no afecta a tu vida como se ha orado, que no afecta a tu vida y a tu caminar diario, que no te lleva a buscar y crecer en santidad y temor de Dios, también te diré con humildad fraterna, pero con autoridad del ministro de la palabra: hermano, estás enfermo, estás en peligro, debes cuidarte de la indiferencia y de la insensibilidad. Debes examinar si estás en fe, si algún pecado oculto o no confesado está carcomiendo, cual cáncer, tu conciencia espiritual. Así pues, la recomendación es ministerial: acude presto al médico del alma. Jesús resucitado y establecido como sumo sacerdote. Acude al príncipe de los pastores, que te lleve a los prados verdes de la palabra y alimentará tu alma con el maná oculto, vivificador y sanador. Tu debilidad se transformará en vigor, que derrotará las asechanzas del enemigo. Vas al Apocalipsis, plantéate todo esto. ¿Estás en esa situación? Ve a Jesús Mesías. Llora
apoyándote en su seno. Búscale. Él no rechaza ni desecha al alma, a ningún hijo suyo, en su angustia, en su debilidad, incluso en su poca fe. Creo, Señor, vence mi incredulidad y acércate con hambre de justicia. Busca en el Apocalipsis esas grandes enseñanzas que están preparadas. Otro aspecto que quedó claro, mis hermanos, es que si bien el Apocalipsis es un libro escrito en un estilo especial, perteneciente al llamado o conocido género apocalíptico, o sea, el figurado por medio de imágenes y símbolos proféticos, etc., quedó claro, repito, bien claro, que la Biblia se interpreta a sí misma. Con esto concluimos en la clase anterior. La Biblia se interpreta a sí misma y que incluso en los propios mensajes apocalípticos escatológicos se dan las pautas. O cuando no, se da también la misma interpretación. Como hemos leído en esas últimas palabras de Daniel. Si siguen los capítulos de Daniel, verán que allí mismo se va dando la interpretación a la visión y a las visiones. Y aquí en Apocalipsis, en el versículo 20 del capítulo 1, también se hizo ese énfasis, ya en la semana pasada, o sea, en la clase anterior, se hizo énfasis. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, la misma profecía interpreta, la misma palabra se interpreta a sí misma. Esto quedó claro. Sin excesiva matización acerca de los métodos de interpretación, sí se hace énfasis en el uso de los principios hermenéuticos, usado por la Reforma. Interpretamos literal, gramatical, lógica, histórica, contextualmente, de forma literaria y redentorista, teniendo en cuenta el concepto de progresión. Con este método es suficiente, este método es total y legítimamente válido y apropiado para la interpretación del Apocalipsis. De la última clase que se hizo del Apocalipsis, antes de parar a dedicarnos a repasos, a ese periodo que hemos estado haciendo, la última clase antes de ese periodo, se presentó el esquema o división que yo consideré el más apropiado, siguiendo la guía del doctor William Hendrickson, trabajo que se ha recomendado como texto de consulta. No va a ser la regla absoluta en la interpretación, pero sí es un texto de consulta recomendado por este ministerio. Siguiendo pues esa guía, vimos en la clase que llevó por título temático Trazando debidamente el Apocalipsis, recuerden, trazando debidamente el Apocalipsis, quedó esbozado de la siguiente forma. Y vamos a seguir esta línea para interpretar, porque si no se alargaría la clase hasta el año próximo. Y quisiéramos concluir, si Dios lo permite, para finales de septiembre. De esta forma, en 7 puntos, en 7 grupos, quedó dividido el Apocalipsis. Punto primero, Cristo en medio de los 7 candeleros de oro, que abarca los versículos 1 al 3, que hoy vamos a iniciar, ya vamos a tratar. Grupo 2, el libro con los 7 sellos, capítulos de 4 al 7. 3, las 7 trompetas del juicio, que abarca los capítulos 8 al 11. 4,
la mujer y el hijo varón perseguidos por el dragón y sus ayudantes, las bestias y la ramera, capítulos del 12 al 14. Las 7 copas, 5, grupo 5, las 7 copas de la ira de Dios, capítulos 15 al 16. Sexto, la caída de la gran ramera y de las bestias, capítulos 17 al 19, y de la bestia. Y punto séptimo, el juicio sobre el dragón, Satanás, y después el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén, que se concluye con los capítulos 20 al 22. El título es Moviéndose entre los candelabros, que corresponde al grupo primero que hemos mencionado antes, Cristo en medio de los 7 candeleros, moviéndose entre los candelabros. Pues es muy apropiada, teniendo el Apocalipsis abierto en el capítulo 1, 2 y 3, veremos, mis hermanos, que es muy apropiada la designación dada a esta sección estudiada como un bloque. Porque es innegable esto que se hace manifiesto y se hace énfasis que el Señor está presente entre su pueblo. En todos esos 3 capítulos sobresale esta idea, este pensamiento. El Señor se mueve, está presente entre su pueblo. Así, mis hermanos, cuando entras a leer el Apocalipsis, abres, lees, empiezas con el capítulo 1 y sigues todo el bloque, ten presente este pensamiento. El Señor se mueve entre los candelabros. Y en estos 3 capítulos estamos viendo cumplirse la promesa de Jesús en la Gran Comisión. Sus últimas palabras. Cae idu, ye aquí, ego met human eimi. Yo con vosotros soy o estoy. Pasas tas gemeras todos los días, pasas todos los días. Esto incluye cualquier era de la historia, incluso la del oscurantismo. Pasas tas gemeras todos los días, todas las jornadas, todo el tiempo. Geos te sunteleias, hasta la consumación, tu ayunos, hasta la consumación del siglo. La traducción de corrido es esta. He aquí, yo con vosotros estoy todos los días hasta la consumación del siglo, hasta el fin de la era, hasta el fin del tiempo, hasta el fin de la historia. Así pues, cuando abrimos el Apocalipsis, con esa continua expresión, yo soy el primero y el último, el que estuvo vivo, el que vivo y ha sido muerto. Escribe la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros. Se nos está reforzando la idea de ese cumplimiento. Y vamos a reforzarlo todos nosotros también al meditar, al estudiar el Apocalipsis. Vamos a empezar con este pensamiento. Él está presente. Él se mueve entre los candelabros.